Antes de continuar, les pido que apoyen nuestro canal dándole like a este video y suscribiéndose. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote historias apasionantes como esta. Aquel martes comenzó como tantos otros para Lucía Herrera. Salió temprano de casa, con el cabello aún húmedo y el café a medio terminar, llevando en el bolso un pan enrollado en un pañuelo y la esperanza de que el taller no estuviera tan lleno de pedidos urgentes. Trabajar en costura era lo que sabía hacer desde los 14 años, cuando tuvo que abandonar los estudios para ayudar en casa. Ahora, a los 27, todo giraba en torno al trabajo y a su hermana menor, Mariana. Las dos vivían solas desde el accidente que se llevó a sus padres 5 años antes, y desde entonces Lucía no había tenido ni un día de verdadero descanso. La costura pagaba el alquiler, la comida y, con suerte, los libros de la universidad de su hermana. Ella misma ya ni pensaba en el futuro, solo el presente lo ocupaba todo. Ese día salió del taller exhausta, con los dedos adoloridos de tanto coser tela gruesa. La lluvia comenzó en el camino, primero como un llovizna fina, luego intensificándose de repente. Sin paraguas, Lucía se puso su vieja sudadera para cubrirse el cabello y siguió apresurada por la plaza central, esperando que el autobús no tardara. Pero fue entonces cuando se detuvo. En el banco de concreto, cerca del kiosco de la plaza, había un hombre solo. Estaba completamente empapado. La camisa de vestir pegada al cuerpo y los zapatos cubiertos de barro. Tenía las manos en el rostro, los hombros temblando, pero no era frío. Lucía conocía ese tipo de temblor. Era llanto. Se notaba en la forma en que respiraba, intentando contener los sollozos. Sin éxito. La gente pasaba cerca, pero nadie se detenía. Algunos hasta desviaban la mirada, como si fuera demasiado incómodo presenciar un dolor tan explícito. Lucía se quedó parada unos segundos, con el agua corriendo por su nuca. Podría simplemente continuar. Ya estaba atrasada, cansada, mojada, pero había algo en aquel hombre que anclaba sus pies al suelo. Tal vez la manera en que se encogía, como si el mundo se hubiera desplomado sobre él. Quizás porque, en el fondo, ella sabía exactamente lo que era estar allí, sola, en el fondo del pozo, sin saber qué hacer. Respiró hondo y se fue acercando despacio, sin hacer ruido, casi como si pidiera permiso para adentrarse en su dolor. «Hola, ¿estás bien?», preguntó, vacilante, con voz baja, casi ahogada por el ruido de la lluvia. El hombre no respondió, ni se movió. Siguió allí, con el rostro oculto en las manos. Lucía se quedó de pie a su lado durante unos instantes, sin saber si insistir o marcharse, pero algo la mantenía allí. Con cuidado, se sentó en el extremo del banco, manteniendo cierta distancia. Permanecieron en silencio. La lluvia caía fuerte, salpicando sus rodillas. Después de unos segundos, Lucía volvió a mirarlo. «No sé por lo que estás pasando, pero sé que duele», dijo, en un tono casi susurrado. Y entonces, sin pensarlo, extendió el brazo y lo acercó. Él cedió, lentamente, como si estuviera demasiado agotado para resistir. Apoyó la cabeza en su hombro y lloró. No un llanto fuerte o descontrolado. Era un llanto cansado, contenido, de quien ya pasó demasiado tiempo fingiendo que aguantaba. Lucía lo sostuvo firme, como si quisiera transmitirle fuerza con sus brazos. Allí, en ese banco, bajo la lluvia, dos desconocidos compartían un dolor que nadie veía. Y por unos minutos, fue como si el mundo a su alrededor se detuviera. Cuando finalmente él se apartó, parecía exhausto, como si ese llanto hubiera drenado lo poco que aún le quedaba. Lucía lo miró con cuidado. Ahora que se había quitado las manos del rostro, se veía que era un hombre joven, quizá de unos 30 años. Tenía barba de pocos días, los ojos rojos y profundos y una mirada perdida, como si intentara recordar cómo era vivir sin dolor. No dijo su nombre,
No trató de explicarse, ni agradeció con grandes palabras. Solo murmuró un «gracias», casi inaudible, y salió caminando con pasos lentos y vacilantes. Lucía lo siguió con la mirada hasta que desapareció tras los árboles de la plaza. Se quedó allí un rato más, mojada, sintiendo el banco frío bajo las piernas, sin saber bien qué significaba todo aquello. Era solo un desconocido, pero había algo en ese encuentro que parecía más grande de lo que ella podía comprender. De camino a casa, recordó el peso de aquel abrazo, lo mucho que temblaba, y cómo, sin decir nada, parecía haberle confiado lo suficiente como para derrumbarse. Mariana estaba en casa cuando Lucía llegó. Había calentado un té de canela y preparado unas galletas que habían sobrado del fin de semana. «Estás empapada, hermanita», exclamó yendo a buscar una toalla. Lucía sonrió, agradeció y contó a grandes rasgos lo que había sucedido. «¿Un hombre en el banco de la plaza?», preguntó Mariana con la mirada curiosa. «Sí, estaba llorando. Yo solo lo abracé», respondió sin querer extenderse. Mariana hizo una mueca divertida. «¿Sabes que tienes ese don de atraer gente triste?». Lucía rió, pero por dentro aún sentía el peso de aquel instante. No sabía por qué, pero el rostro de aquel hombre seguía en su cabeza. Quizás era la mirada, quizás el dolor, quizás el silencio, pero algo decía que aquel encuentro no iba a pasar desapercibido como tantos otros. Durmió pensando en ello. Al día siguiente volvió a la rutina. El taller, las costuras, los pedidos atrasados. Pero en varios momentos se sorprendía recordando a ese hombre y, sin saberlo, él también pensaba en ella. El nombre de él era Diego Álvarez, y hasta pocos días antes era una de las figuras más respetadas del sector tecnológico en la ciudad. Fundador de una startup innovadora que crecía rápido, portada de revista, entrevistas en televisión, invitaciones a eventos. Diego lo tenía todo, pero la caída fue de golpe. Aquella mañana, antes de terminar en ese banco, ya había perdido el cargo, la empresa, la confianza de los inversores y hasta su propia identidad. Su socio y mejor amigo había retirado fondos de la cuenta de la empresa, falsificado documentos y puesto todo a nombre de Diego. Cuando él se enteró, ya era tarde. La policía lo buscaba. Los noticieros clavaban la culpa como cierta, y los abogados decían que lo mejor era esconderse hasta que se esclarecieran las pruebas. La situación empeoró aún más cuando el hospital llamó diciendo que su padre, en 1900, tratamiento contra un cáncer agresivo, necesitaba una hospitalización urgente. Sin acceso a las cuentas bloqueadas, Diego no pudo hacer nada. No tenía dinero, ni apoyo, ni en quién confiar. Salió caminando por la ciudad, sin rumbo, con la ropa puesta y el celular descargado. Fue así como llegó a la plaza, y allí, a punto de derrumbarse, fue amparado por una mujer que ni siquiera sabía quién era él. Durante aquella madrugada, Diego no pudo dormir. Abatido por recuerdos que parecían de otra vida, se sentó en el colchón improvisado del cuartito que había conseguido en los fondos de un taller y trató de juntar los pedazos de lo que quedaba. El lugar olía a aceite viejo y moho, con paredes descascaradas y un ventilador ruidoso que solo esparcía el aire caliente. Un contraste cruel con los lofts modernos en los que solía vivir. Solo había conseguido ese lugar porque el dueño del taller tuvo lástima de él, sin saber quién era en realidad. Diego ahora se presentaba solo como Diego, un chico que vino del interior a buscar trabajo. No quería llamar la atención, aún era un hombre buscado, aunque no hubiera cometido ningún crimen. Estaba a merced de un proceso que avanzaba lento, de la desconfianza de todos y de la soledad que se imponía. Aquella noche, sin embargo, había algo diferente dentro de él. El abrazo de aquella desconocida no salía de su cabeza. Era como si aquel gesto lo hubiera traído de vuelta a la superficie por unos segundos, justo lo suficiente para respirar. Y eso
Por absurdo que pareciera, había significado mucho. Pensó en volver a la plaza al día siguiente, pero sabía que no tendría valor. Sentía vergüenza, el orgullo aún dolía. Siempre fue del tipo de hombre que resolvía todo, que era llamado para dar soluciones, y ahora necesitaba esconder su rostro. Pero la memoria del rostro de ella no se borraba. No sabía su nombre ni dónde vivía. Solo recordaba el calor del abrazo y la firmeza con la que ella lo sostuvo, como si dijera, sin palabras, «Vas a aguantar un poco más». Eso lo mantuvo en pie en los días siguientes. Diego intentó encontrar alguna forma de hacer dinero, algo que pudiera darle al menos un mínimo de dignidad. Empezó a buscar lugares donde necesitaran mano de obra eventual. Así, después de tocar puertas de tienda en tienda, entró en una lavandería donde uno de los clientes había dejado una camisa de vestir para arreglar. La dueña dijo que no hacía ese tipo de servicio, pero le indicó un taller cercano donde una chica llamada Lucía quizás podría ayudar. El nombre le despertó algo. Agradeció, anotó la dirección y fue hasta allí, tratando de no crear expectativas. En el taller, Lucía estaba ocupada con patrones esparcidos sobre la mesa cuando escuchó la puerta abrirse. Diego entró, con una camisa doblada en las manos y una sonrisa tímida en el rostro. Tan pronto como sus ojos se encontraron, hubo un instante de reconocimiento. Ella no dijo nada, pero supo al instante. Era el hombre del banco. Estaba más limpio, menos abatido, pero su mirada aún cargaba tristeza. Él también la reconoció. Sintió el pecho apretarse. «Hola, ¿trabajas aquí?», preguntó, intentando mantener un tono casual. Lucía asintió con la cabeza. «Sí, déjala ahí arriba». Él extendió la camisa y explicó que necesitaba que le ajustaran las mangas. Dijo que era nuevo en la ciudad, que estaba intentando conseguir un empleo y que la ropa era para una entrevista. Era mentira, claro, pero era el tipo de mentira que necesitaba en ese momento para sostener su propia dignidad. Lucía no preguntó nada, solo dijo, «Vuelve el jueves, que debe estar lista». Él agradeció, dudó un segundo y antes de irse soltó, «Yo quería agradecerte por aquel día». Ella lo miró con calma y respondió, «No tienes de qué agradecer. A veces solo hace falta que alguien se detenga a vernos». Después de ese reencuentro inesperado, Diego volvió al taller días después. No por la camisa, que estaba perfectamente ajustada, por cierto, sino con otra prenda cualquiera y una sonrisa tímida en el rostro. Dijo que había encontrado el trabajo excelente y que estaba reformando la ropa vieja porque aún no podía comprar nuevas. Lucía lo escuchó con atención, desconfiada, pero sin juzgar. Ella no era de invadir la vida ajena. Sabía que cada uno cargaba su dolor a su manera. Poco a poco, él empezó a aparecer más, a veces con un pantalón para ajustar, otras solo para preguntar si vendía mascarillas de tela o fundas para almohadas. Ella respondía todo con amabilidad, pero manteniendo cierta distancia. Aún así, Mariana se dio cuenta rápidamente. «Ese chico viene mucho por aquí, ¿eh?», comentó una tarde, cuando fue a llevarle un tentempié a su hermana. Lucía solo encogió de hombros, pero por dentro ya sentía su presencia como algo distinto. No era solo otro cliente, era alguien que había encontrado en el fondo del pozo y que ahora misteriosamente parecía resurgir lentamente en su vida. Diego, por su parte, comenzó a descubrir un mundo que nunca había vivido. De verdad. Se levantaba temprano, hacía pequeños trabajos en un lavadero improvisado que un señor del barrio manejaba con esfuerzo, y por la tarde pasaba por el taller. A veces ayudaba a Lucía a cargar rollos de tela o salía a recoger una entrega. Ella no lo pedía, pero él lo hacía, como forma de agradecer. Lucía empezó a compartir con él algunos bocadillos, un pan con queso, una fruta. Nada extraordinario,
pero de un significado enorme para él. En una ocasión, cuando él mencionó que le gustaba el café con canela, Lucía empezó a llevar un vasito extra en una vieja botella térmica. «Para que no digas que la vida es tan amarga», bromeó arrancando una sonrisa sincera de Diego, quizás la primera en mucho tiempo. Cada día, su presencia dejaba de ser algo extraño y se convertía en parte de la rutina. Mariana, observadora como solo una adolescente puede ser, no tardó en provocar. «Deberías preguntar su nombre completo, ¿no?». Lucía rió, pero lo dejó pasar. Por ahora bastaba llamarlo Diego. En aquel pequeño barrio, donde casi nadie tenía lujos, pero todos se conocían, Diego empezó a sentirse aceptado, no por lo que tenía, porque ahora, de hecho, no tenía nada, sino por la forma en que lo trataban. Lucía nunca preguntaba de más, ni intentaba indagar en su historia. Solo lo trataba como a un igual, con respeto, con empatía, y eso era algo nuevo para él. Viniendo de un mundo de reuniones llenas de gente falsa y sonrisas calculadas, ver a alguien que se preocupara sin esperar, nada a cambio, era como un choque. Empezó a fijarse en sus manos, siempre marcadas por la línea, pequeñas punzadas de aguja, en las ojeras, en el cabello recogido de cualquier manera, y sin embargo, ella era dulce, fuerte, pero dulce. Una tarde, cuando estaban sentados en el rincón del taller doblando telas, él preguntó: «¿Siempre has sido así, de ayudar a los demás, incluso sin conocerlos?». Ella encogió los hombros. «Sé lo que es estar sola. Cuando pasas por ciertas cosas, aprendes a ver el dolor de los demás más rápido». Diego se quedó en silencio. No sabía qué responder. Solo sabía que allí, en esa simplicidad, estaba reaprendiendo lo que significaba ser humano. Poco después de una tarde especialmente calurosa, la primera bomba cayó en la vida de Lucía. Mariana llegó a casa llorando, con el celular en la mano y la voz entrecortada. Acababa de descubrir que había sido víctima de una estafa. En la intención de ahorrar y comprar una notebook más barata, encontró un sitio con precios atractivos y condiciones flexibles. La beca que recibía de la universidad había sido depositada en la cuenta indicada por el supuesto vendedor, y minutos después el sitio desapareció de la red. Lucía sintió que el suelo se abría cuando su hermana contó lo sucedido. Era el tipo de cosa que siempre había temido. Un error que podía comprometerlo todo. Pero en lugar de gritar o desesperarse, sostuvo firmemente el rostro de Mariana y dijo con la voz lo más calmada que pudo: «Está bien, esto pasa. Vamos a encontrar una solución». Por dentro, sin embargo, sentía el cuerpo entero temblar. Aquella era la única oportunidad para que Mariana continuara las clases y el curso, y ahora simplemente ya no había nada. Aquella noche, Lucía apenas pudo dormir. Se sentó en un rincón de la cama y se quedó mirando la pared durante horas, intentando hacer cuentas de cabeza, buscando una salida que aún no existía. El segundo golpe llegó 2 días después. Llegó al taller como siempre, con su lonchera en el bolso y la mente llena de preocupaciones cuando vio la puerta cerrada y un cartel improvisado pegado con cinta adhesiva. «Cerrado por tiempo indefinido». Lo encontró extraño. Entró por la parte de atrás y encontró a los hijos de don Ernesto, el dueño del lugar, con rostros serios y ojos enrojecidos. «Papá tuvo un ACV anoche, fue hospitalizado y no sabemos cómo será de aquí en adelante», dijo uno de ellos. «Por ahora cerraremos todo. Disculpa, Lucía». Ella no respondió. Solo asintió con la cabeza y salió despacio, tratando de mantener el control. Caminó 3 cuadras sin notarlo. Se sentó en la acera con la lonchera aún en las manos y solo entonces se dio cuenta. Estaba desempleada, sin salario, sin derechos, sin un plan B. El taller era todo lo que tenía. Intentó llamar a conocidos, buscar trabajos temporales, pero nadie tenía vacante. Era fin de mes y las cuentas
ya se acumulaban. Aquella noche, cuando Mariana preguntó cómo había sido el día, Lucía respondió apenas: agotador. Y se fue al baño, donde dejó que el agua cayera durante largos minutos solo para ocultar el llanto que no podía mostrar. Pero lo que parecía malo aún podía empeorar. La semana siguiente, el dueño del edificio donde vivían apareció con un papel en la mano y cara de pocos amigos. Informó que el inmueble pasaría por una reforma urgente, pues había sido notificado por la alcaldía sobre grietas estructurales. Dijo que todos los inquilinos tenían 30 días para desalojar el lugar. Sin negociación, sin asistencia, solo una orden y un plazo. Lucía escuchó todo con el corazón en la garganta. Preguntó a dónde podrían ir. Él se encogió de hombros. Eso no es problema mío. Y así fue. En 30 días estarían en la calle, sin dinero para un nuevo alquiler, sin reserva, sin garantía. Mariana entró en pánico. Dijo que dejaría la universidad y buscaría cualquier cosa. Trabajo en una cafetería, niñera, lo que fuera. Pero Lucía, a pesar de tener el alma hecha pedazos, se mantuvo firme. No, tú no vas a dejar los estudios. Todo esto pasará, pero tu diploma se quedará para siempre. Abrazó a su hermana con fuerza. Lloraron juntas, y cuando Mariana se durmió, Lucía se quedó en la sala, sola, mirando el techo y tratando de entender dónde fue que todo empezó a desmoronarse. Ya no era solo el cansancio físico, era el peso del fracaso infiltrándose por cada rincón de la casa. Lucía pasó los días siguientes en modo automático. Se levantaba temprano, preparaba el café con el semblante serio, arreglaba la casa, revisaba sitios de empleo que exigían más de lo que ella podía ofrecer, y luego salía en busca de trabajos temporales. Caminaba por las calles con una carpeta llena de currículos impresos en hojas arrugadas, golpeaba puertas de pequeñas tiendas, preguntaba en farmacias, minimercados, incluso en puestos de periódicos. Casi siempre oía la misma respuesta: si aparece algo, te llamamos. Nadie llamaba. Regresaba a casa con los pies doloridos y la sensación de hundirse cada vez más. Intentaba no llorar frente a Mariana. Hacía el esfuerzo de mantener la mínima ligereza. A veces contaba chistes malos solo para sacar una sonrisa a su hermana. Por la noche lavaba los platos despacio, con la mente en otra parte, tratando de recordar cómo era la vida antes de que todo se volviera insoportable. Empezó a tener insomnio. El sueño llegaba en fragmentos y los pensamientos no cesaban. ¿Y si nos desalojan de verdad? ¿Y si Mariana tiene que dejar de estudiar? ¿Y si no logro volver a trabajar? Era como un disco rayado que no se apagaba, un peso que oprimía el pecho sin tregua. Diego empezó a notar los cambios. Primero fueron sus ojos, siempre rojos. Luego la forma apresurada de moverse, las respuestas más cortas, la ausencia de las sonrisas que antes aparecían hasta en las conversaciones más triviales. Intentó preguntar qué estaba pasando, pero Lucía solo respondió: nada que tú puedas solucionar. Eso le dolió más de lo que ella imaginaba, porque era cierto, él no podía solucionarlo. Lo intentó como pudo. Pasó noches buscando alguna vacante para limpieza, repartos, cualquier cosa que le diera dinero rápido para ayudarlas, pero las puertas seguían cerradas. Llamó a antiguos colegas de la startup. Todos dijeron que preferían no involucrarse. Envió correos a inversores intentando explicar la situación, sin respuesta. Su nombre seguía asociado al fraude, aunque no hubiera pruebas concretas. Se sentía inútil, abatido, inferior, y ver a Lucía así solo empeoraba todo. Un día, mientras ella organizaba unas telas donadas en un evento comunitario, él trató de acercarse. «No tienes que cargar con esto sola», dijo. Lucía respiró hondo, pero no lo miró. «Pero yo lo estoy cargando, y seguiré cargándolo, porque nadie más puede», replicó ella. En ese momento Diego quiso decir tantas cosas, pero se calló.
porque comprendió que ella no quería palabras, ella quería soluciones. Y fue en ese contexto opresivo que apareció una oportunidad inesperada. Una mujer mayor, de nombre Rosalía, apareció en la feria comunitaria donde Lucía estaba colaborando. Dijo que era costurera de toda la vida, que vendía piezas por encargo para algunas tiendas del barrio y que necesitaba ayuda con la demanda. Explicó que pagaba por producción y que quien cosiera más ganaba más. Lucía, aún cansada y desconfiada, vio en ello una oportunidad. Tomó el contacto, fue al pequeño hogar de la mujer al día siguiente y revisó el espacio. Era sencillo, con máquinas antiguas, pero funcional. Rosalía mostró los modelos, explicó el sistema y acordó los valores. Lucía aceptó de inmediato. Comenzó ese mismo día, llevando una bolsa con telas a casa y cosiendo hasta tarde en la noche. La primera semana fue dura. Le dolían la espalda, le ardían los ojos, pero logró entregar todo a tiempo. La promesa era de pago al final de la tercera semana. Y con eso se aferró con todas sus fuerzas. Cosía sin parar, pasando noches en vela, almorzando cualquier cosa rápida, ahorrando hasta en la luz. Era una maratón invisible, impulsada por el desespero y el amor. Mariana insistía en que descansara, pero Lucía sonreía y decía: «Es solo un poco más, solo hasta que paguen». Al 21º día, Lucía se despertó antes del amanecer. Tenía las manos tan doloridas que apenas podía cerrarlas, pero la expectativa de recibir al menos lo suficiente para pagar parte del alquiler y comprar los medicamentos de su abuela, quien había empeorado en los últimos días, era lo que la mantenía firme. Terminó los últimos arreglos de las prendas, dobló todo con esmero y lo colocó en la misma bolsa de tela raída que había usado desde el comienzo. Llegó a la casa de Rosalía alrededor de las 10 de la mañana. Tocó la puerta, pero nadie respondió. Le pareció extraño. Intentó de nuevo, esperó, llamó por el celular y la llamada fue directo al buzón de voz. Mandó un mensaje, sin respuesta. Esperó media hora más en la acera, de pie, sosteniendo la bolsa, hasta que apareció una vecina con Milton sin expresión de lástima. La señora Rosalía. «Ah, hija, se fue anoche. Dijo que iba a visitar a unos parientes, pero eso ya ha pasado antes. Mi sobrino también cosió para ella una vez y se quedó sin pagar». Lucía se congeló. El estómago se revolvió. Quiso creer que era solo un malentendido, que ella volvería, pero en el fondo sabía, había caído en otra estafa. El regreso a casa fue en silencio. Las calles parecían más grises, el ruido del tráfico más distante, como si ella se hubiera desconectado de la realidad. Al llegar a casa, dejó la bolsa en la sala y se quedó mirando la pared durante largos minutos. Mariana, al ver el estado de su hermana, no necesitó preguntar nada. Se acercó despacio y se sentó a su lado. Lucía lloró. No fue un llanto de sollozos. Fue un llanto callado, contenido, de quien ya no tenía fuerzas ni para rebelarse. Se sentía el cuerpo destrozado, el alma vacía. «Hice todo bien», murmuró. «Cosí, entregué, creí, y ahora...». Mariana trató de abrazarla, pero Lucía parecía hecha de piedra. Se quedó allí, paralizada, como si ese golpe hubiera quitado no solo el dinero, sino también la fe que le quedaba. Diego se enteró del suceso el mismo día. Mariana mandó un mensaje sencillo. «Ella está mal. La engañaron de nuevo». Él dejó lo que hacía, compró 2 empanadas con lo que tenía en el bolsillo y corrió al apartamento de ellas. Tocó la puerta con el corazón apretado, sin saber si sería bien recibido. Fue Mariana quien abrió. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar. «Está en el cuarto. No ha salido desde ayer». Diego entró despacio, dejando los zapatos en la puerta. Caminó por el pasillo y se detuvo en la puerta entreabierta. Lucía estaba encogida en la cama, de espaldas a la pared, abrazada a una almohada vieja.
La luz tenue de la tarde atravesaba las cortinas y el cuarto olía a café viejo y ropa por lavar. Diego se quedó quieto un momento. Lucía llamó con delicadeza. Ella no respondió. Traje comida y... sé que no cambia nada, pero estoy aquí. Ella giró. Lo había planeado, ni pidió permiso. Solo sintió que irse sería un abandono que Lucía no merecía en ese momento. Preparó lo poco que había traído, un arroz sencillo y una cazuela con pollo desmenuzado, y lo dejó en la estufa, sabiendo que quizá ella no tuviera ganas de comer. Mariana lo ayudó a recoger las cosas en silencio. Los dos parecían entender, sin intercambiar palabras, que lo mejor era no forzar nada. Cuando anocheció, Diego tomó una manta y se acomodó en el pequeño sofá de la sala, con lentamente la cara, con los ojos rojos e hinchados. Estoy cansada, Diego, de intentar, de luchar, de dar golpes contra puntas de cuchillo. Su voz era baja y temblorosa. Diego se sentó en el suelo, junto a la cama. Permanecieron en silencio un rato. Entonces él dijo, «No estás sola, aunque todo se desmorone. Estoy aquí». Ella no respondió, pero extendió el brazo y sostuvo fuertemente su mano. Fue allí, en ese toque silencioso, donde algo entre ambos cambió de verdad. Esa noche, Diego se quedó. No, las piernas encogidas. Durmió poco, preocupado, escuchando los ruidos de la madrugada y, de vez en cuando, los pasos lentos de Lucía al ir a la cocina o al baño. Por la mañana, se despertó con el tenue aroma de café colado. Se levantó despacio y vio a Lucía en la cocina con la misma ropa del día anterior, el cabello recogido de cualquier forma, los ojos hinchados, pero de pie. «Buenos días», dijo, intentando sonreír. Ella respondió con un tímido gesto y por un instante se miraron en silencio. No había mucho que decir. Solo el hecho de que ella estuviera allí, intentando funcionar, lo decía todo. Lucía tomó 2 tazas y sirvió el café. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, una frente a la otra. Ella no hablaba mucho, pero poco a poco fue soltando frases cortas. «Pasé 3 días cosiendo esa última tanda sin dormir bien. Todo para nada». Diego la escuchaba en silencio, atento. «Sé que no puedes ayudarme, y no lo espero. Solo necesitaba desahogarme». Él asintió. «Puedes decir lo que quieras. Yo estaré aquí para escucharte». Ella sonrió levemente. Por primera vez en días, sus ojos brillaron un poco, aunque aún húmedos. «A veces me siento tan cansada que olvido quién soy. Me miro al espejo y no me reconozco. Es como si me hubiera convertido en una máquina que solo intenta sobrevivir». Diego apretó la taza entre sus manos. Entendía mejor de lo que quisiera ese sentimiento. «Yo también me perdí», dijo, «pero desde que te conocí, es como si, poco a poco, alguna parte de mí hubiera empezado a regresar». La frase salió en un tono tranquilo, sin intención de impresionar. Era sincera. Lucía lo miró durante unos segundos, con una expresión que mezclaba sorpresa y un tipo de acogida silenciosa. Y en esa mirada, algo entre ambos cambió de forma definitiva. Más tarde, ese mismo día, mientras Mariana salía para una clase comunitaria en el centro social, Lucía y Diego se quedaron solos. Ella se sentó en el sofá con una manta ligera sobre las piernas, mirando al vacío. Diego, titubeante, se sentó a su lado. No había música ni televisión encendida, solo el ruido de algunos carros pasando afuera y el goteo de un grifo en el fregadero. «No tienes que fingir fortaleza conmigo», dijo él, rompiendo el silencio. Lucía lo miró. «¿Y si dejo de fingir y todo se desmorona de verdad?». La pregunta vino con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces yo me quedaré a tu lado mientras te desmoronas y te ayudaré a reconstruir». Fue entonces cuando ella apoyó su cabeza en su hombro. Permanecieron así un rato. Su corazón latía acelerado y el de él parecía intentar acompañar. Cuando ella levantó la mirada, sus ojos se encontraron de nuevo. Ninguno sonrió,
Era un intercambio serio, denso, lleno de todo lo que habían vivido en silencio. El beso llegó sin prisa, sin urgencia. Fue el encuentro de dos mundos cansados que por alguna razón en ese instante encontraron un poco de paz el uno en el otro. Esa misma mañana, mientras el celular sonaba, Diego lavaba los platos del desayuno. El agua tibia corría por sus manos mientras limpiaba una olla rayada, con los ojos aún pesados por el sueño interrumpido. Lucía organizaba unos papeles de la feria comunitaria sobre la mesa de la sala, y Mariana, más al fondo, estudiaba con audífonos. Era una escena de calma frágil, esa rutina improvisada que él ya consideraba casi un hogar. Cuando el celular vibró sobre el mostrador, él lo tomó sin prestar mucha atención. El número era familiar, pero casi no contestó. Tenía miedo de oír otro nada nuevo, otra promesa vacía. Cuando finalmente dijo «aló», la voz del otro lado surgió con una urgencia que no había escuchado en meses. «Diego, es Rafael. Hombre, pasó de verdad. Recibimos un dossier completo, con pruebas detalladas. Todo en contra de tu exsocio. Hay mensajes, transferencias, documentos firmados. Es incontestable. La fiscalía ya archivó tu proceso y las cuentas fueron liberadas. Diego, se acabó. La olla se le resbaló de las manos y golpeó fuertemente el fregadero. Por un segundo, el mundo se quedó en silencio. Miró sus propias manos, temblorosas. Era como si su cuerpo no creyera lo que acababa de oír. Rafael siguió hablando con entusiasmo, explicando que los antiguos inversores querían convocar una reunión lo antes posible, que los periodistas ya buscaban confirmar la reviravolta, que era el momento ideal para reaparecer y darle la vuelta a la situación. Pero Diego no lograba concentrarse. Se apoyó en la pared de la cocina, sintiendo el pecho oprimido, como si hubiese recibido un puñetazo. La cabeza le daba vueltas. Eso era todo lo que había deseado durante semanas. Justicia, dignidad, su nombre limpio. Pero ahora, estando allí, real, concreto, se sentía vacío. No sintió euforia. No sintió alivio inmediato. Sintió miedo. Miedo de regresar, miedo de volver a perderse, miedo de olvidar todo lo vivido en los últimos meses junto a Lucía. Cuando colgó, respiró hondo y se secó las manos sin decir nada. Lucía, que lo observaba desde lejos, notó algo distinto. ¿Pasó algo?, preguntó. Él tardó unos segundos en responder. La voz salió entrecortada. Rafael me llamó. Dijo que archivaron el proceso. Se probó todo. Yo soy libre. Lucía frunció el ceño tratando de comprender. ¿Cómo es eso? ¿Todo? Diego asintió con los ojos llorosos. Me han devuelto todo, la empresa, las cuentas, mi vida. Pero mientras decía eso, se dio cuenta de que ya no era la misma vida de antes. Lucía se acercó despacio, con una expresión que mezclaba sorpresa y cautela. Eso es bueno, ¿no? Diego se pasó la mano por el rostro sin saber qué decir. Sí, quiero decir, debería ser bueno, pero ya no sé qué significa. Se sentó en la silla de la cocina, aún aturdido. Pasé tanto tiempo intentando demostrar que era inocente, y ahora que lo logré, parece que ya no sé dónde encajo. Mariana, que escuchaba desde la puerta del cuarto, entró y abrazó a Diego por la espalda. Te lo mereces. Después de todo. Él apretó su mano con gratitud, pero su mirada seguía fija en Lucía. Ojalá esta noticia hubiera llegado en otro momento, no cuando ustedes están así. No quiero irme y dejarlas en este agujero. Lucía se sentó frente a él. Nadie te está pidiendo que te vayas. Ambos se miraron, en un silencio lleno de dudas. Era el reencuentro de un pasado que insistía en arrastrarlo y un presente del que apenas podía desprenderse. La justicia que tanto esperó había llegado, pero ahora tenía que decidir qué hacer con ella. En los días que siguieron, Diego fue consumido por una inquietud silenciosa.
Cada mañana se despertaba antes de lo necesario, tomaba café en silencio y salía a caminar por el barrio, como si buscara respuestas en el ruido de los carros, en el aroma de las panaderías, en los rostros de la gente común que seguía viviendo a pesar de todo el peso en los hombros. No le contó a nadie, pero los abogados llamaban todos los días. Querían que volviera a aparecer públicamente. Decían que la prensa ya preparaba titulares, y con su nombre, ahora con otro tono. Los inversores exigían su presencia en reuniones para reorganizar lo que había quedado. Algunos incluso hablaban de un regreso triunfal, como si él debiera algo a esa narrativa de superación forzada. Pero Diego no respondía. Leía los mensajes, escuchaba los recados de voz, pero no contestaba. Sentía que todo aquello, el mundo al que pertenecía antes, ya no lo representaba, y al mismo tiempo se sentía culpable, porque sabía que, con una simple llamada, podría resolver la situación de Lucía y Mariana. Podría pagar el alquiler, devolver la beca universitaria, arreglar la vida de las dos. Pero algo en su interior gritaba que no podía hacerlo con prisa, que no podía mezclar reparación con culpa. Una tarde, al volver de una de esas caminatas, encontró a Mariana sentada en la acera, con una pila de libros en el regazo y un cuaderno abierto. Ella hacía cuentas, garabateaba números, revisaba plazos. Cuando Diego se acercó, ella levantó la mirada e intentó disimular el cansancio. Estoy tratando de calcular cuánto debemos del último alquiler y cuánto falta para pagar la inscripción del curso de refuerzo. Diego se agachó a su lado. No deberías estar tú encargándote de eso. Esa parte era para mí. Mariana esbozó una sonrisa forzada. Pero tú ya haces mucho quedándote aquí. Mi hermana está mejor por tu causa, aunque no lo admita. Diego quedó en silencio. Luego preguntó, ¿y tú? ¿Cómo lo llevas? Ella encogió de hombros. Siempre aguantamos, solo no, y sé hasta cuándo. Fue entonces cuando él sintió el verdadero peso de lo que estaba evitando. No era solo acerca de él, era sobre ellas y sobre lo que él podía hacer con el privilegio que, de repente, había vuelto a sus manos. Pero no quería solo pagar cuentas. Quería hacer algo que tuviera sentido, que fuera justo, que fuera real. Esa noche se sentó con Lucía en el balcón improvisado del pequeño apartamento. Compartían un té de manzanilla y una manta gastada mientras observaban el movimiento de la calle. El ambiente estaba más liviano, pero la tensión aún flotaba en el aire. Con la mirada fija en el horizonte, Lucía preguntó, ¿vas a volver allá? Diego tardó en responder. Me están esperando. Creen que voy a entrar en una sala llena de señores de traje y sonreír a todos como si nada hubiera pasado. Ella lo miró, seria. ¿Y tú quieres eso? Él respiró hondo. Antes creía que sí. Hoy ya no tengo certeza de nada. Pero una cosa sé. No quiero perder lo que encontré aquí. Ustedes me mostraron algo que nunca tuve, incluso cuando lo tenía todo. Lucía desvió la mirada, visiblemente conmovida, pero aún con una barrera sutil en los ojos. No se trata de gratitud, Diego. No quiero que te quedes porque sientas que estás en deuda. Él tomó su mano con delicadeza. No estoy en deuda, estoy en transformación. Y esa transformación comenzó el día en que me abrazaste sin saber quién era. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta, porque en esa noche común algo crecía entre ambos que ninguna fortuna en el mundo podría comprar. El plazo de 30 días llegó como un golpe. En la última semana, Lucía aún intentó negociar con el propietario del edificio, explicando que necesitaba más tiempo, que solo precisaba 15 días más para juntar algo de dinero. Pero él se mostró inflexible. Dijo que los ingenieros de la alcaldía habían sido claros sobre la inestabilidad de la estructura. Entiendo su drama, pero no puedo arriesgarme a tener gente aquí durante la reforma. Es la ley, dijo,
como queriendo cerrar la conversación y no oír más. Mariana empezó a embalar lo poco que tenían entre lágrimas, y Lucía, aunque con el corazón hecho trizas, organizaba todo con una concentración desesperada, como si mantener las manos ocupadas fuera la única manera de no desmoronarse. Diego ayudó en lo que pudo. Buscó cajas, separó víveres, cargó muebles pequeños, pero había un vacío en sus ojos, una incomodidad profunda. Sabía que podía resolver aquello con una llamada, un cheque, un contrato firmado, pero también sabía que si lo hacía en ese momento, sin una conversación clara, Lucía podría alejarse. Ella era orgullosa. Había aprendido a sobrevivir sin depender de nadie, y él quería que aceptara ayuda, no que se sintiera comprada. El día de la mudanza, Lucía entregó las llaves con las manos sudorosas. Mariana llevaba una maleta y Diego sostenía las cajas más pesadas. No hubo lágrimas en ese instante, solo el silencio apagado de quien está demasiado cansado para protestar. Las dos se fueron a la casa de una vecina generosa que ofreció uno de los cuartos del fondo por tiempo indefinido. Era un espacio pequeño, con filtraciones en las paredes y un ventilador que solo funcionaba si se le daba 2 golpecitos, pero era lo que había. Lucía agradeció, prometiendo que se irían tan pronto consiguieran algo mejor. Durante los días siguientes, apenas salía del cuarto. Se sentía avergonzada, invadida, desubicada. Mariana intentaba animarla. Le mostraba videos graciosos. Preparaba café con pan y queso, pero nada parecía devolverle el brillo a sus ojos. Diego, por su parte, sentía que había llegado el momento. Ya no había excusas. Ya no había razón para esconder lo que sentía. Necesitaba encontrarlas, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Necesitaba dejar claro que no quería huir del pasado, ni de las responsabilidades, pero tampoco quería perder lo que había encontrado en la sencillez de la vida que había aprendido con Lucía. Pasaron 2 días hasta conseguir una pista. Una señora de la feria comunitaria mencionó que había visto a Mariana ayudando en un grupo de refuerzo escolar en un centro comunitario en la parte norte del barrio. Diego fue hasta allí, sin saber qué esperar. El lugar era sencillo, con muros descascarados y una cancha improvisada, donde niños corrían con mochilas de colores. Entró con el corazón acelerado, preguntando por el nombre de la hermana de Lucía. Uno de los coordinadores señaló una sala al fondo, y fue allí donde la volvió a ver. Lucía estaba arrodillada junto a un tendedero con ropa donada, organizando tallas y doblando prendas con cuidado. Vestía una camiseta holgada, tenía el cabello recogido en un moño descuidado, y aún así, él pensó que nunca había lucido tan hermosa. No por su apariencia, sino por la fuerza que transmitía, incluso en medio del cansancio. Se quedó unos segundos en silencio, observándola, como si necesitara respirar hondo antes de saltar. Cuando ella lo vio, se paralizó. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Luego él se acercó lentamente, como si cada paso estuviera cargado de todo lo que aún necesitaba decir. Y entonces, con la mirada fija en la de ella, comenzó a contar todo. Diego se arrodilló junto al tendedero, aún sin saber por dónde empezar. Lucía lo observaba con una mezcla de sorpresa y cautela, como quien reconoce a alguien y al mismo tiempo trata de entender qué hace allí. Respiró hondo, como si necesitara buscar valor en su interior, y entonces empezó. Mi nombre completo es Diego Álvarez. Yo era CEO de una empresa tecnológica, lo tenía todo. O creía tenerlo, hasta que mi socio, en quien confiaba, me traicionó. Me acusó de un crimen que no cometí y lo perdí todo de la noche a la mañana. Lucía no se movía, solo lo escuchaba con la mirada fija. Aquel día, en la plaza, iba de camino a casa de mi padre. Acababa de saber que él necesitaba ser hospitalizado y yo no tenía cómo pagar. Por primera vez en mi vida, me
Sentí impotente, y allí, en ese banco, pensé que había llegado al final, dijo tragando saliva. Pero entonces apareciste tú, y me abrazaste. La voz de Diego empezó a fallar. Tú no sabías quién era, no pediste nada, solo me abrazaste. Y en ese momento, Lucía, sentí que todavía tenía valor, aunque no tuviera nada, solo por ser humano. Ella desvió la mirada, visiblemente afectada. Diego continuó, ahora con voz más firme. Pasé semanas buscándote. Cuando te vi en el taller, ni supe cómo actuar. Solo quería estar cerca. Me devolviste cosas que ni sabía que me faltaban. Me mostraste lo que es tener a alguien de verdad cerca. Hizo una pausa larga. Hoy puedo volver a empezar. Tengo el dinero de vuelta, los contactos, todo. Pero nada de eso tiene sentido si no estás tú conmigo. No estoy aquí para salvarte. Estoy aquí porque quiero caminar a tu lado. Lucía tardó en responder. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y apretaba un trozo de tela entre los dedos, como si fuera lo único sólido a su alrededor. Me mentiste, dijo en voz baja. No mentí, solo no conté todo porque tenía miedo de que, si supieras quién era, me trataras distinto. Ella asintió lentamente, y en ese asentimiento había dolor, pero también comprensión. Diego dio entonces un paso atrás. Si quieres que me vaya, lo entiendo, pero necesitaba decírtelo, porque todo lo que soy ahora es por tu causa. Lucía guardó silencio. Tomó una camiseta doblada, la colocó sobre la mesa, acomodó otra prenda. Era como si necesitara organizar afuera lo que intentaba comprender por dentro. Entonces, sin mirarlo, preguntó, ¿todavía vas a ir a la plaza a veces? Diego tragó saliva. Siempre que puedo. Ella negó con la cabeza, esbozando una breve sonrisa, casi imperceptible. Entonces, espérame allí mañana. Él no respondió, pero en ese instante supo que esa era su respuesta, y que había una oportunidad real, no para volver a lo que era, sino para comenzar algo nuevo, con más verdad, más amor y menos miedo. A la mañana siguiente, Lucía se despertó antes del despertador. Mariana aún dormía, enredada en el delgado colchón que compartían en el pequeño cuarto de la casa de la vecina. La luz que entraba por la rendija de la ventana era tenue, pero suficiente para revelar la pila de ropa donada que aún quedaba por organizar en un rincón. Lucía se levantó en silencio, se puso una blusa sencilla, recogió el cabello y salió con pasos firmes. No llevó bolso ni celular, solo un elástico en la muñeca y un nudo en el estómago. Mientras caminaba por las calles aún húmedas de la llovizna de la madrugada, pensaba en cuánto había cambiado su vida desde aquel día en la plaza. No imaginaba que un gesto tan simple, sentarse junto a un desconocido, extender el brazo, ofrecer un abrazo, pudiera tener repercusiones tan profundas. Pensaba también en todo lo que había cargado desde entonces: la pérdida del empleo, la estafa de la costurera, la amenaza de desalojo, el agotamiento, la culpa de no haber podido proteger a Picentosentasí, su hermana. Y pensaba en Diego, en el hombre que llegó a ella como un desconocido destrozado y que ahora se presentaba entero pero distinto, más calmado, más verdadero. Al llegar a la plaza, su corazón se aceleró. Con cada paso, recordaba la escena con mayor nitidez. El banco mojado, el llanto silencioso, el abrazo sin preguntas. Vio el banco a lo lejos, el mismo de antes, ligeramente gastado por el tiempo, y allí estaba él, sentado, con las manos entrelazadas, mirando al suelo. Diego parecía tenso, pero no triste. Llevaba aquella expresión de quien está listo para aceptar cualquier respuesta, incluso el silencio. Cuando Lucía se acercó, él levantó la mirada y el mundo pareció encajarse por un instante. Ella no dijo nada. Se sentó a su lado, en el mismo lugar de antes, repitiendo el gesto de forma natural. Apoyó su cabeza en el hombro de él y se quedó allí. El tiempo pasó sin prisa. El ruido de la ciudad a su alrededor parecía lejano,
como si la plaza se hubiera transformado en una pequeña burbuja donde solo existían ellos dos. Después de unos minutos, ella habló, con voz baja pero firme. «Si tienes el valor de volver a empezar, yo también lo tengo». Diego cerró los ojos. Sintió el peso del momento, de la entrega, de la confianza, y supo con certeza que aquel era el comienzo de todo lo que realmente importaba. No hicieron promesas, no hablaron del futuro, no fijaron fechas ni planificaron nada. Pero en ese banco, bajo el mismo árbol que los había cobijado de la lluvia, meses atrás comenzaron a construir algo sólido, algo que no dependía de fortunas, ni de cargos, ni de convenciones. En las semanas siguientes, Diego usó parte de los recursos que había recuperado para abrir un centro de formación profesional gratuito. Quería crear un espacio donde otras personas como Lucía pudieran aprender un oficio, tener una red de apoyo, encontrar dignidad. Lucía fue invitada a coordinar los cursos de costura. Aceptó sin dudarlo. Mariana, por su parte, logró volver a la universidad con una beca integral, gracias a las gestiones discretas de Diego con instituciones educativas. Y él encontró su verdadera función: estar presente, contribuir, recomenzar con humildad. Poco a poco, Lucía y Diego fueron convirtiéndose en algo más. No por necesidad, no por dependencia, sino porque, entre todas las batallas que enfrentaron, eligieron encontrarse de verdad en medio del caos. El centro se inauguró en un antiguo edificio reformado en el corazón del barrio, con una franja discreta en la entrada y una energía vibrante en su interior. No había lujos ni grandes equipos, pero había algo mucho más valioso: ganas de enseñar, de aprender, de reconstruir. Lucía asumió la coordinación de los cursos de costura con la misma dedicación de siempre, pero ahora con una nueva ligereza en la mirada. Caminaba entre las alumnas con confianza, daba consejos, corregía posturas, contaba historias de sus propios tropiezos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Mariana, al visitar el lugar después de sus clases en la universidad, miraba a su hermana con silenciosa admiración. Aquella mujer que había pasado noches sin dormir cosiendo sin esperanza, ahora dirigía una sala llena de máquinas y sueños, inspirando a otras mujeres a no rendirse. ¿Y Diego? Caminaba por los pasillos con una taza de café en la mano, saludaba a los alumnos, anotaba sugerencias. Había dejado de ser el empresario inaccesible. Ahora era simplemente él, Diego, el chico que se sentaba en el suelo con los niños, que preguntaba el nombre de cada nuevo voluntario. Se sentía útil. Por primera vez, se sentía completo. Entre Lucía y Diego, todo ocurría despacio, sin prisa, sin etiquetas. Era como si ambos entendieran instintivamente que ya habían vivido demasiada prisa, que lo que estaban construyendo necesitaba espacio para respirar. Compartían cafés, silencios, historias. Algunas noches veían películas antiguas sentados en el apretado sofá del nuevo apartamento que él ayudó a rentar para ellas, ahora en el mismo barrio, pero mucho más acogedor. Otras veces salían a caminar por las calles que un día parecían grises y ahora adquirían tonos de hogar. Las conversaciones iban desde las cuentas del mes hasta los traumas que aún dolían. Ninguno fingía no tener heridas. Al contrario, compartían las cicatrices como quien sabe que son parte del camino. Mariana, entre risas, decía que ellos eran la pareja más lenta del mundo, pero en el fondo agradecía ver a su hermana finalmente amada, de la forma que merecía, con respeto, con paciencia, con verdad. Era una historia de amor silenciosa, tejida poco a poco, como las costuras firmes que Lucía aprendió a hacer en su adolescencia, esas que no se rompen fácilmente. Con el paso de los meses, el centro se convirtió en un referente en la región. Mujeres que antes vivían al margen de la formalidad encontraron no solo capacitación,
sino dignidad. Jóvenes que estaban a punto de abandonar sus estudios encontraron profesores, mentores, nuevas posibilidades y sobre todo encontraron acogida. Lucía, ahora llamada profesora por muchos, seguía con la misma postura humilde de siempre. Era firme, pero generosa, exigente, pero paciente. Sabía reconocer cuando alguien estaba demasiado cansado para seguir, pues ella misma había estado allí. Diego, por otro lado, comenzó a destinar parte de sus ganancias para mantener el centro sin depender de políticos o grandes patrocinadores. Hizo cuestión de que todo se mantuviera simple y accesible. No quiero que se convierta en una vitrina para nadie, decía. Quiero que siga siendo ese lugar donde la gente pueda recomenzar como yo lo hice. Y cada vez que lo decía, miraba a Lucía con esa misma calma de quien sabe por qué está allí. Mariana fue la primera en notar cuando Diego empezó a dejar un cepillo de dientes en la casa de ellas. Luego apareció el chinelo, un libro olvidado en la mesa, una camiseta en el tendedero. Lucía reía cuando su hermana le echaba en cara esos detalles, pero no lo negaba. La presencia de él se volvió algo natural, casi como una extensión de la rutina. Aún no hablaban de matrimonio, ni hacían grandes planes, pero compartían las mañanas, los silencios, los domingos. Dividían las tareas, cuidaban las plantas, veían telenovelas por la noche juntos. Era amor, pero sin prisa por demostrarlo. Un día, Mariana llegó de la universidad y los encontró riendo, ambos con delantales, intentando hacer pan casero. «Ustedes parecen una pareja de telenovela de las 6», comentó. Lucía respondió con una sonrisa de reojo. «Prefiero parecer una historia real, de esas que hieren, pero también sanan». Diego, con harina en la nariz, solo agregó: «Estamos escribiendo la nuestra, un día a la vez». Y tal vez eso fue lo que hizo que todo fuera tan fuerte. No fue un milagro, ni un rescate súbito. Fue una construcción, fue una elección. Una elección diaria de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Lucía solía repetir eso en los talleres. El mundo puede empujarte, pero si al menos tienes a una persona que te abrace, te levantas. Y todos allí sabían quién había sido esa persona para ella. Y para Diego también. A veces, los dos regresaban a la plaza. Se sentaban en el mismo banco ya más gastado y observaban el ir y venir. No era nostalgia, era gratitud, por el valor de haberse detenido, por el valor de haberse quedado y sobre todo, por el valor de volver a empezar. Un año después, el centro fue bautizado como Casa Abrazo. Fue idea de Mariana, durante una cena sencilla en la que todos recordaban el día en que todo comenzó. Diego dudó al principio, creyendo que era demasiado simbólico. Pero Lucía lo miró con calma y dijo: «¿No lo ves? Fue el abrazo el que nos salvó a los dos». Y así quedó. El nombre se convirtió en un cartel en la entrada, en un mural en el patio, en un símbolo en camisetas. Y también en un recordatorio silencioso de que los pequeños gestos aún tienen poder. A veces, las personas que frecuentaban el centro preguntaban cómo se conocieron Lucía y Diego. Ella respondía con naturalidad: «Fue en un día de lluvia. Él estaba perdido y yo también, solo que aún no lo sabíamos». Diego se reía al oírla contar, pero por dentro se emocionaba cada vez, porque nunca olvidó lo que sintió aquel día en el banco, en la plaza, cuando una desconocida lo abrazó sin esperar nada. Fue allí donde volvió a respirar. Fue allí donde comenzó a entender lo que realmente importa. Hoy Lucía aún se emociona al ver a alguien recibir el primer certificado del curso, o cuando escucha a una mujer decir que logró abrir su propia costurería. Todavía lleva las marcas de la lucha, pero ahora también recoge frutos. Mariana, a punto de graduarse, imparte clases voluntarias en el mismo centro y sueña con abrir una biblioteca accesible para el barrio. Y Diego sigue reaprendiendo lo que es vivir con los pies en la tierra, con tiempo para escuchar
y espacio para sentir. Aún carga el pasado, los errores, las pérdidas, el dolor de la injusticia, pero ahora ese pasado no lo define. Lo que lo define es lo que eligió hacer con todo ello. Y más que nada, es la forma en que aprendió a mirar a los ojos de las personas, sin prisa, sin miedo, con humanidad, exactamente como Lucía lo miró aquel primer día, sin saber quién era él, pero reconociendo de alguna forma el dolor que él llevaba. Con el paso de los meses, el centro se volvió un referente en la región. Mujeres que antes vivían al margen encontraron en él no solo capacitación, sino dignidad. Jóvenes al borde de abandonar los estudios hallaron profesores, mentores, nuevas posibilidades y sobre todo encontraron acogida. Lucía, ahora llamada profesora por muchos, seguía con la misma humildad de siempre. Era firme, pero generosa, exigente, pero paciente. Sabía reconocer cuando alguien estaba demasiado cansado para seguir adelante, porque ella misma ya había pasado por eso. Diego, por su parte, dedicaba parte de sus ganancias a mantener el centro funcionando sin depender de políticos o grandes patrocinadores. Se empeñó en mantener todo simple, accesible. Entre Lucía y Diego las cosas sucedían despacio, sin prisa, sin etiquetas. Compartían cafés, silencios, historias. Algunas noches veían películas antiguas en el pequeño sofá del nuevo apartamento que él ayudó a rentar para ellas, en el mismo barrio, pero mucho más acogedor. Otras veces salían a caminar por calles que antes parecían grises y ahora adquirían matices de hogar. Las conversaciones iban desde las cuentas del mes hasta los traumas que aún dolían. Ninguno fingía no tener heridas. Al contrario, compartían sus cicatrices como quien sabe que son parte del camino. Mariana, entre risas, decía que ellos eran la pareja más lenta del mundo, pero en el fondo agradecía ver a su hermana finalmente amada de la manera que merecía, con respeto, con paciencia, con verdad. Era una historia de amor silenciosa, tejida poco a poco, como las costuras firmes que Lucía aprendió en su adolescencia, esas que no se rompen fácilmente, y quizás eso fue lo que lo hizo tan fuerte. No fue un milagro, ni un rescate repentino. Fue una construcción, fue una elección diaria de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Lucía solía repetir en sus talleres: el mundo puede empujarte, pero si al menos tienes a alguien que te abrace, te levantas. Y todos allí sabían quién había sido esa persona para ella y para Diego. También, a veces los dos regresaban a la plaza. Se sentaban en el mismo banco, ahora más desgastado, y observaban el ir y venir. No era nostalgia, era gratitud, por el valor de haberse detenido, por el valor de haberse quedado, y sobre todo, por el valor de volver a empezar. Un año después, el centro se llamó Casa Abrazo. Fue idea de Mariana, durante una cena sencilla en la que todos recordaban el día en que todo comenzó. Diego dudó al principio, pensando que era demasiado simbólico. Pero Lucía lo miró con calma y dijo: no te das cuenta. Fue el abrazo el que nos salvó a los dos. Y así quedó. El nombre se convirtió en un cartel en la entrada, en un mural en el patio, en un símbolo en camisetas. Y también en un recordatorio silencioso de que los pequeños gestos aún tienen poder. A veces, las personas que acudían al centro preguntaban cómo se conocieron Lucía y Diego. Ella respondía con naturalidad: fue en un día de lluvia. Él estaba perdido, y yo también, solo que aún no lo sabíamos. Diego reía al oírla contar, pero por dentro se emocionaba cada vez, porque nunca olvidó lo que sintió aquel día en el banco, en la plaza, cuando una desconocida lo abrazó sin esperar nada. Fue allí donde volvió a respirar. Fue allí donde comenzó a entender lo que realmente importa. Hoy, Lucía aún se emociona al ver a alguien recibir el primer certificado del curso,
o cuando escucha a una mujer decir que logró abrir su propia costurería. Aún lleva las marcas de la lucha, pero ahora también recoge frutos. Mariana, a punto de graduarse, da clases voluntarias en el centro y sueña con abrir una biblioteca accesible para el barrio. Y Diego sigue reaprendiendo lo que es vivir con los pies en la tierra, con tiempo para escuchar y espacio para sentir. Aún carga el pasado, los errores, las pérdidas, el dolor de la injusticia, pero ahora ese pasado no lo define. Lo que lo define es lo que eligió hacer con todo ello. Y más que nada, es la forma en que aprendió a mirar a los ojos de las personas, sin prisa, sin miedo, con humanidad, exactamente como Lucía lo miró aquel primer día, sin saber quién era él, pero reconociendo de alguna manera el dolor que él llevaba. Con el tiempo, el centro se convirtió en un referente en la región. Mujeres que antes vivían al margen encontraron en él no solo capacitación, sino dignidad. Jóvenes al borde de abandonar sus estudios hallaron profesores, mentores, nuevas oportunidades y sobre todo encontraron acogida. Lucía, ahora llamada profesora por muchos, seguía con la misma humildad de siempre. Era firme pero generosa, exigente pero paciente. Sabía reconocer cuando alguien estaba demasiado cansado para seguir, pues ella misma ya había pasado por ello. Diego, por su parte, dedicaba parte de sus ganancias a mantener el centro sin depender de políticos o grandes patrocinadores. Se empeñó en que todo se mantuviera simple y accesible. Entre Lucía y Diego, las cosas sucedían despacio, sin prisa, sin etiquetas. Compartían cafés, silencios, historias. Algunas noches veían películas antiguas en el apretado sofá del nuevo apartamento que él ayudó a rentar para ellas, en el mismo barrio, pero mucho más acogedor. Otras veces salían a caminar por calles que antes parecían grises y ahora adquirían matices de hogar. Las conversaciones iban desde las cuentas del mes hasta los traumas que aún dolían. Ninguno fingía no tener heridas. Al contrario, compartían sus cicatrices como quien sabe que son parte del camino. Mariana, entre risas, decía que ellos eran la pareja más lenta del mundo, pero, en el fondo, agradecía ver a su hermana finalmente amada de la manera que merecía, con respeto, con paciencia, con verdad. Era una historia de amor silenciosa, tejida poco a poco, como las costuras firmes que Lucía aprendió en su adolescencia, esas que no se rompen fácilmente. Y tal vez eso fue lo que lo hizo tan fuerte. No fue un milagro, ni un rescate repentino. Fue una construcción. Fue una elección diaria de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Lucía solía repetir en sus talleres: el mundo puede empujarte, pero si al menos tienes a alguien que te abrace, te levantas. Y todos allí sabían quién había sido esa persona para ella, y para Diego también. A veces los dos regresaban a la plaza, se sentaban en el mismo banco, ahora más desgastado, y observaban el ir y venir. No era nostalgia, era gratitud, por el valor de haberse detenido, por el valor de haberse quedado, y sobre todo, por el valor de volver a empezar. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.